Los ataques en Esmeraldas despiertan preocupación por la violencia en Colombia. La fuerza pública redobla el control en la zona y el gobierno promete mayor presencia estatal. ¿La estrategia de seguridad debe replantearse? Los ataques criminales que han golpeado Esmeraldas en los 2 últimos meses no se han visto en el Ecuador. Bandas narcodelictivas se enfrentan a la fuerza pública para asegurarse el control de esa zona fronteriza y desde allí continuar con sus actividades ilícitas. ¿Ecuador ya siente los efectos del postconflicto colombiano? ¿Qué papel juegan los carteles mexicanos en estas redes? ¿Se ha logrado mantener el control estatal en la zona fronteriza? De estos temas hablaremos hoy cuando comience Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan René Yandún, general del Ejército en servicio pasivo, asambleísta por Carchi de la Bancada de Integración Nacional. Saudia Leboyer, periodista, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, analista política y de temas de seguridad. Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de Defensa Nacional y exministro de Gobierno. Y el contraalmirante Alan Molestina, excomandante general de la Marina. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros invitados hablaremos de la crisis fronteriza a propósito de los últimos ataques en la región norte de la provincia de Esmeraldas. Y a partir de estos elementos, determinar la efectividad de las acciones desplegadas por el gobierno y la fuerza pública. Claudia Roura nos hace este primer recuento. El 27 de enero, al norte de la provincia de Esmeraldas, en el cuartel de la policía de San Lorenzo, explotó un coche bomba pasada la 1 de la madrugada. La onda expansiva alcanzó unos 50 metros. Este evento dejó 30 heridos leves y a toda la comunidad alarmada. El gobierno decretó estado de excepción y aseguró que son represalias por los golpes que Ecuador ha dado a las organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico. El sábado 17 de febrero, en el sector El Pan, a 2 horas de San Lorenzo, se produjo un cruce de balas entre militares que patrullaban la frontera con integrantes de un grupo armado. 48 horas después, la tarde del lunes 19 de febrero, en el mismo sector se registró un nuevo ataque armado contra soldados ecuatorianos. El hecho dejó 2 uniformados heridos. El 16 de marzo, en la parroquia Borbón, una bomba de fabricación casera explotó a las 2:30 de la madrugada en el destacamento de Marina de la base naval de Esmeraldas. Una pared se cayó, 3 uniformados estaban dentro y salieron ilesos. La comunidad también terminó afectada. El 18 de marzo, en el sector El Pan y del Alto Tambo, casi simultáneamente, sucedieron 2 atentados más en contra de policías y militares. A los soldados les lanzaron morteros, mientras que un patrullero de la policía recibió balazos por una ráfaga de fusiles. En estos eventos, 4 efectivos resultaron heridos. El 20 de marzo, en Mataje, localidad muy cerca de Colombia, 3 infantes de Marina murieron por la detonación de un artefacto explosivo en una carretera donde se realizaban operativos de control. 11 uniformados también resultaron heridos, 3 de gravedad y 8 leves. El cantón San Lorenzo fue militarizado mientras se realizan las investigaciones. El presidente Lenín Moreno dijo que tomarán las acciones necesarias para que este caso no quede impune. ¿Cuál será la salida a la violencia desatada en Esmeraldas? Bien, general Yandún, ¿esta situación se veía venir? Un saludo y gracias por la invitación, Carlos, para nuestros compañeros de panel, Felipe, Claudia, Alan. Considero que los antecedentes de los que nosotros provenimos llega a un tope. Y comenzamos desde 1981, cuando el Ejército de Liberación Nacional pasó a la misma área, en la misma zona donde hoy está incursionando la guerrilla. Luego tenemos otro ejemplo en el 2008. Y dentro de ello, pues, fue un problema tan grave. La Angostura, quiere decir usted. Me refiero a Angostura, en donde la soberanía fue violada. Considero que fue una exageración del uso de la fuerza por parte de Colombia. Y desde luego estos antecedentes provienen al problema interno de Colombia, que nunca pudo ser solucionado. ¿Y que se empieza a pasar a Ecuador? E indudablemente la estrategia que utilizó más bien
el gobierno colombiano fue de lo que antiguamente y en ese tiempo se hablaba de yunque y martillo, que consistía en que las Fuerzas Armadas de Colombia empujaban a la guerrilla hacia su frontera sur, como decir... Pero ahora estamos hablando de grupos delincuenciales más bien en general. Bueno, aparentemente, desde mi punto de vista, es la narcoguerrilla que se han convertido en grupos criminales, grupos no delincuenciales, sino de grupos terroristas. Ok. Saudia Leboyer, ¿hay falencias del Estado ecuatoriano y de la fuerza pública manifiestas en esta crisis? A ver, esto es un proceso, no es que empezó cuando hubo los bombazos o los atentados de las últimas semanas. Esto empieza, si queremos poner un antecedente, es en el bombardeo de Angostura, cuando se cambia todo el sistema de inteligencia, porque parte del problema que subsiste aquí es cuánta información hay alrededor del tema. Hemos convivido con Colombia desde que somos república, pero el tema de la guerrilla y de la producción de narcotráfico de ellos es muy antigua, y el crimen organizado hay que mirarlo como una empresa. Ellos van a ir donde haya mayor vulnerabilidad. En este caso ellos están en una zona que es un paso, una zona de paso, y por lo tanto ellos quieren controlar esa zona, y lo que hay ahorita es una disputa. ¿Y qué ha hecho el Estado ecuatoriano frente a esa realidad? Como para decir, bueno, el ataque es a las fuerzas militares, parecería que lo que quieren es eliminarlas a ellas de la zona. Yo creo que se están mandando un mensaje, porque recuerda que como son un tipo de industria, lo que ellos tenían es mucha corrupción. Se ha comprado jueces, fuerza pública, políticos, etcétera. El momento que se produce ¿De todo nivel eso, los políticos? De todo nivel. O sea, eso es solo cuestión de mirar la historia del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El momento en que ellos se ponen en esta zona, reciben una suerte de una actividad de control, descubren algo quizás que no les gustó y viene una actividad reactiva desde estos grupos irregulares, llamémoslos así, o delincuenciales, y lo que hace el ejército es ahorita estar, como yo lo veo desde mi punto de vista, en una posición de tratar de contener eso, porque no se veían venir esto, porque esto... O sea, ¿le sorprendió al ejército? Yo creo que de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque ellos han estado haciendo su trabajo, pero descubren algo, no saben cómo enfrentarlo. Eso es una zona que realmente, de lo que yo he conversado con gente que está vinculado en el mundo de la investigación y demás, me han dicho, mira, levantar información en la zona era súper complicado. Bien. Doctor Vega, detractores del anterior gobierno creen que el debilitamiento de las Fuerzas Armadas es también una razón por la cual se ha perdido una serie de controles en la frontera, y que la falta de información, como señala Saudia Leboyer, podría marcar también una razón por la cual entender la magnitud a la que han llegado estos ataques. Yo quisiera partir de un análisis un poco más de fondo y de escenario y de contexto. Primero, la desmovilización de la guerrilla, llamemos ideológica, no quiero discutir del tema, deja en el territorio colombiano una red enorme de delincuencia, una red de narcotráfico que proveía de recursos, una red de extorsión, una red de secuestro, una red de compra y venta de insumos, etcétera, ¿no es cierto?, de tráfico. Que eso se sabía por lo menos desde el 2002. Esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo y era un escenario previsible. Bien, este es el primer elemento. Por lo tanto, lo que estamos enfrentando en este momento son estas redes delincuenciales que se quedan actuando en el territorio con todo el entrenamiento, práctica de décadas de ejercicio irregular en esa zona de Colombia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, Colombia como república, como país, como Estado, no ejerce presencia, no tiene presencia en una franja que tiene hasta 80 kilómetros desde nuestra frontera. Nosotros tenemos 730 kilómetros de frontera con Colombia. Entienda, una franja que en algunos momentos tiene 80 kilómetros de ancho, en donde no hay presencia ni militar, ni policial, ni del Estado colombiano. Esto es un elemento muy importante a mirar, porque de alguna manera, es tierra de nadie. O sea, usted dice que sin ese control en el otro lado es muy fácil que se permeen para la frontera ecuatoriana. La permeabilidad hacia la frontera ecuatoriana es como paso. Y por esa realidad siempre se van a quedar cortas las Fuerzas Armadas. Nos vamos a quedar cortos, con inteligencia, con recursos, con personal. Tenemos un número importantísimo de personal en frontera en este momento, con acciones eficientes. Nos vamos a quedar siempre cortos porque esta actividad delincuencial en red, que yo coincido plenamente con Claudio, es una cosa ya de empresa del crimen, de inversión de las redes de crimen, en donde inversionistas locales hacen compra, sacan por el Ecuador y mandan hacia el norte. Este es el gran problema. Contraalmirante Molestina,
¿Es completa la lectura que hacen Saudia y que hace el doctor Felipe Vega? ¿Cómo entender el papel de las Fuerzas Armadas y las dotaciones con las que han podido enfrentar o no esta situación? Permítame primero, como oficial de Marina, infante Marina, que milité más de 30 años en esta institución, expresar mi solidaridad, mis condolencias a los familiares de los infantes de Marina caídas en cumplimiento del deber, y a los compañeros infantes de Marina y a la Fuerza Naval. Las apreciaciones que han hecho los dos panelistas, los dos compañeros, son acertadas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como lo indicó el señor viceministro de Defensa, este escenario ya se veía venir. Yo recuerdo, yo fui comandante general de Marina en los años 2009, 2010, que estaba ya en proceso esta negociación. Y ya era el escenario de que iba a ser más gris que lo que al momento existía cuando las FARC ejercían el control de toda esa zona fronteriza. ¿Eso significa que no se prepararon como Fuerzas Armadas para esa nueva realidad? Bueno, siempre las Fuerzas Armadas hemos estado preparadas, pero en esta clase de problemas no son solamente las Fuerzas Armadas las que tienen que, de alguna manera, contrarrestar esta amenaza. A eso sumado de que a partir del año 2013-2014 las Fuerzas Armadas empiezan a sufrir un debilitamiento que no solamente es en lo que respecta a quizás que se disminuyó su presupuesto, sino en el asunto de que tenemos un ministro de Defensa, ex ministro de Defensa Cordero, un ex ministro de Defensa Patiño, que empiezan un ataque contra las Fuerzas Armadas para dañar su imagen. Recordemos esto de que existe discriminación. Entonces no es solamente un debilitamiento. ¿Y eso cómo se manifiesta en la crisis ya real? Ese maltrato político a las fuerzas públicas, para entenderlo ya en la cuestión de la frontera. ¿Cuál es la base del éxito en una fuerza militar? Es su alistamiento, su entrenamiento y el liderazgo que tiene que haber entre oficiales y tripulantes. Pero si yo vengo y lo digo públicamente, que en las Fuerzas Armadas existe discriminación, de que el oficial general gana esto y el soldado gana esto, como lo hacía el expresidente de la República, ¿qué causa esto internamente? Resquebrajamiento. Causa resquebrajamiento y además también un sentimiento en los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué hacen nuestros líderes al ver que estamos sufriendo esta clase de ataques? Algo que debemos relacionarlo es la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Vino y fue una imposición de Ricardo Patiño. Todo esto tiene una influencia que tenemos que verlo. Como una forma de entender que hay un mal sentimiento en las Fuerzas Armadas, una desconcentración quizás. Sí, ese es un ingrediente. Luego se habla de que ya se terminaron el problema en la frontera norte, en la frontera sur, que se delimitaron las fronteras marítimas y se llega a una resolución que hay que disminuir el numérico de las Fuerzas Armadas, pero no solamente eso, sino que las Fuerzas Armadas empiezan a ser usadas mucho en operaciones de apoyo a la Policía Nacional, al Estado ecuatoriano, operaciones diferentes a la guerra que lo llamamos, y las Fuerzas Armadas empiezan a perder su entrenamiento para el combate. Y con este primer diagnóstico nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. ¿Qué acciones está tomando el gobierno frente a estos ataques? Lo analizaremos luego del corte. Siga con Políticamente Correcto. El ministro del Interior, César Navas, habló para Políticamente Correcto. Él nos da su visión sobre la crisis en Esmeraldas. ¿Las bandas disidentes de las FARC son las únicas responsables de los ataques en Esmeraldas? En este momento está identificado un grupo, ¿verdad? Está identificado un grupo que es el que lidera alias Huacho. Pero hay que entender algo. Nosotros como política ahí sí de Estado, y de acuerdo a la norma constitucional, no estamos luchando contra alias Huacho. Nosotros estamos garantizando la seguridad y la soberanía de nuestra frontera. ¿A quién responde alias Huacho? Que carteles que están fuera de Colombia sean los que contratan estos servicios de seguridad y también de logística para poder sacar la droga de Colombia, tratar de buscar un corredor de salida de droga hacia nuestro país y de ahí hacia Centro y Norteamérica.
Usted decía meses atrás que en Ecuador no operan carteles mexicanos. La estructura mexicana no está aquí, no están aquí. Lo que hacen estos carteles es operar, en este caso con estos grupos que están en Colombia, ¿verdad? Y estos grupos que están en Colombia son los que tratan de utilizar nuestros pasos como una vía de salida logística a la droga. Aquí no hay, en nuestro país, no hay cultivos, no hay laboratorios, eso están en el otro lado de la frontera. El Departamento de Estado ha dicho que aquí se procesa coca. No tenemos esa información, hemos tenido 2 o 3 casos aislados de pequeños laboratorios, pero que más lo estaban utilizando como sitios de descanso en el lado del Putumayo y en la frontera también con nuestro país, ya en la provincia de Sucumbíos. Y hubo un operativo a finales del mes de diciembre que con información de inteligencia fueron desarticulados y inmediatamente destruidos. ¿Se demostró el fracaso de la SENAIN? Necesitamos un ente coordinador de los subsistemas de inteligencia y un ente que se base en lo que en este caso, por ejemplo, en esta temática propia del crimen transnacional organizado, se necesita, que es la inteligencia estratégica de un Estado. ¿Los ataques pueden llegar a zonas urbanas? Son temas de análisis permanentes y dinámicos que nos encontramos realizando. Nosotros lo que sí yo le puedo garantizar es que vamos a continuar con el trabajo permanente, diario y la lucha frontal contra estos grupos como Estado. Bien, doctor Felipe Vega, en la explicación que del ministro del Interior no se advierte lo que decía el contraalmirante en el bloque anterior, la situación incómoda de las Fuerzas Armadas que le impiden afrontar de manera más contundente esta situación en la frontera. Yo voy a discrepar plenamente con Alan Molestina. La moral de las Fuerzas Armadas se encuentra incólume, intacta. El mando y las cadenas de mando funcionan con la disciplina que Fuerzas Armadas ha tenido siempre. O sea, la idea de interpretar como que si existiera este momento en Fuerzas Armadas una mengua en su institucionalidad, en su forma de comportamiento, en su profesionalismo, creo que malos no ministros es cierta, de defensa es lo que menciona el contraalmirante. Yo no le quito razón en lo que argumente el almirante Molestina, pero eso no afecta a las Fuerzas Armadas en su estructura, en su comportamiento, en su moral, en su profesionalismo. La demostración más palmaria es que tenemos un grupo de de infantes de marina muertos, 3 y gravemente heridos, 1 y 2 en recuperación. Están cumpliendo con su deber. Sí, pero quizás es intacto. Pero quizás golpeados por temas como, por ejemplo, la inteligencia, doctor. A ver, la inteligencia militar sigue funcionando. Pero muy venida menos en relación a la SENAIN. En el comando conjunto. Lo que ha habido es una integración en un sistema, el sistema de inteligencia militar, que antes estaba dividido por fuerzas, hoy está en el comando conjunto. Los problemas de que SENAIN dejó de hacer o desvió su función no afectan a la inteligencia militar. Pero la ponen a un segundo lado, pues. Pero no nos ¿no la soslayaron esa inteligencia? ¿No soslayaron la SENAIN a la inteligencia militar o policial? Puede ser, no estoy enterado a detalle del tema. Creo que es importantísimo darle en este momento en el Ecuador prioridad a la inteligencia militar y a la inteligencia policial. Esto es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Bien. Contraalmirante, en ese sentido, ¿usted está satisfecho con las explicaciones y la lectura que hace el ministro del Interior frente a las razones por las cuales se producen estos ataques en la frontera? Estoy en desacuerdo en gran parte de lo que manifiesta el señor ministro del Interior. Primero, que realmente me causa, no sé cómo explicarme, mi sentimiento es escucharle este momento hablar de que efectivamente la SENAIN no estuvo haciendo su trabajo. Le pregunto qué hizo cuando estuvo de ministro coordinador de la seguridad externa e interna, que era miembro del gobierno de Correa, en que en esa función tan delicada, pues ahí es que se debió haber tomado los correctivos, y no ahora pues en que venimos a decir que sí, que estuvo mal y que está bien que las desmantelen. ¿Por qué no tomaron acciones anteriores? Este asunto en la frontera norte no se trata solamente de bandas de delincuentes. ¿Sí, no? Esto se trata de una narcoguerrilla, de grupos disidentes de la guerrilla que ahora se han organizado. Pensé que iba a hablar de carteles. En ese sector pero ¿por qué es que de alguna manera se incentiva de que los carteles mexicanos estén actuando aquí en el Ecuador? Porque hay un informe recién que emite el fiscal de México,
donde da 5 carteles de México, entre ellos los de Sinaloa, que recuerdo, que están actuando. Un dato que lo ha desmentido el propio Navas, ¿no? Eso vale aclarar. Sí, ¿y qué es lo que incentiva? En cierta forma, claro que tenemos una inteligencia militar, pero está demostrando lo que está ocurriendo, que la inteligencia militar no está funcionando bien de alguna forma. ¿Por qué no está siendo efectiva? Porque la soslayaron. Sí, para mí sí. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Esa respuesta la tienen que dar los comandantes de fuerza. La Marina, estuve parte cuando se cambió el sistema. Por ejemplo, pidió de que un grupo de inteligencia quede bajo el mando especialmente de guardacostas, que es el que tiene esta actividad de salvaguardar la vida en el mar y combatir las actividades ilícitas, la más peligrosa, el narcotráfico, y se le quitó esa inteligencia que apoyaba mucho para las intersecciones que se daban. General Yandún, usted como ciudadano de frontera, ¿siente que la política de control y seguridad ha mejorado en la zona como lo señala el ministro Navas? Definitivamente no, porque no se ha implementado ningún tipo de proyectos o programas para el desarrollo fronterizo. Para la seguridad se ha implementado, lógicamente, eso se habla desde la época de Udenor y del año 2000. Cuando se cerró la frontera con Perú, se llevaron los ojos hacia Colombia y se hablaba del desarrollo fronterizo. No ha existido absolutamente nada, a tal punto de que en este momento no existen fuentes de trabajo y existe más bien una situación migratoria de los propios habitantes de la frontera, no solo de mi provincia Carchi, sino también vemos de Esmeraldas y también vemos de Sucumbíos. Esa gente es muy permeable, por ejemplo, a meterse en actividades ilícitas por las necesidades. Si no hay trabajo, si no hay un programa de ayuda y de fortalecimiento para el desarrollo social y económico, difícilmente que vayan a mantenerse fijos y son susceptibles. Por ejemplo, en mi provincia Carchi, en las parroquias de Maldonado, Chical, Tovar Donoso, vemos que pasando el río se encuentran miles de hectáreas de plantaciones de coca. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Y están los militares ecuatorianos reforzando esa zona? ¿Usted los siente ahí permanentemente? Los hemos visto, están presentes, pero sí también yo no debo estar de acuerdo con lo que nos está diciendo acá Felipe sobre que no ha habido ningún debilitamiento por parte de los gobiernos de las Fuerzas Armadas. Hay un plan de fortalecimiento o el plan de desarrollo estratégico, que comenzó en el 2010 y debe terminar en el 2021, con la inversión del Estado y con la adquisición y modernización de armamento y equipo. Saudia Leboyer, ¿cómo miras esta situación en relación a Fuerzas Armadas y la situación en la frontera? A ver, yo partiría de una cuestión, pero permíteme primero, yo no estoy de acuerdo en una parte del diagnóstico que hace el ministro Navas, sobre todo porque cuando tú dices, él desmintió que esté aquí lo de los carteles mexicanos, etcétera. Yo lo que te voy a decir es, mira cómo está, ahorita Esmeraldas es el problema, pero los corredores por donde sale la droga, aquí no se produce, estamos completamente en eso de acuerdo, pero aquí se está cogiendo más droga de la que se cogió hace 10 años. Y eso no necesariamente te va a hablar de efectividad del trabajo policial, que lo está haciendo bien, pero Naciones Unidas te habla que solo se coge el 10%. Si es que el 10% antes era coger 60 toneladas y ahora estamos cogiendo ¿cuántas? 80, 90, significa que acá está pasando cuánta droga. Y eso sí es un problema. Y estamos viendo solo Esmeraldas. ¿Qué está pasando en Manabí? Solo recuerdo dónde se cayeron las avionetas que venían con carteles mexicanos. Y hay una cuestión, cuando José Serrano era ministro, él mismo admitió que ya había la presencia del cartel de Sinaloa acá. Por eso es que yo me sorprendo con el diagnóstico que hacen. Y la pregunta es, ¿cómo lo sacaron? Hablemos de eso en el siguiente corte comercial. Nos vamos a un nuevo corte, siguen Políticamente Correcto. Al volver, hablaremos de la realidad colombiana luego de los acuerdos de paz con las FARC. ¿Por qué el narcotráfico no ha mermado? Siga en nuestra sintonía. Y no es posible entender la inseguridad que se vive en la zona fronteriza de Esmeraldas sin tener claro lo que pasa en Colombia. Claudia. Los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la guerrilla de las FARC no frenaron la actividad delictiva, ahora diseminada en decenas de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Los departamentos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, son de los más conflictivos. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en Colombia se han triplicado los cultivos de coca en todo el país desde el 2013. Y el último informe de International Crisis Group
asegura que Nariño y Putumayo concentran casi la mitad de todas esas hectáreas, 68.000 en el 2016. En esas zonas, varias bandas criminales ejercen su poder. Los Construct, los comuneros, por ejemplo, heredaron las actividades ilícitas en Putumayo. En Nariño, departamento que limita con Carchi y Esmeraldas, la Fiscalía de Colombia asegura que se desató el boom de las bandas criminales. Además de la guerrilla del ELN, están entre otras las gentes del Nuevo Orden, la Empresa, el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico y la columna de disidentes de las FARC, comandada por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, de presunto origen ecuatoriano. Él es uno de los señores del narcotráfico en Tumaco y tiene el control en los ríos fronterizos con Ecuador. De hecho, la DEA asegura que el Pacífico es la ruta más grande del narcotráfico. En efecto, Carlos, en el 2016 Colombia produjo 940 toneladas de cocaína, la producción más grande de los últimos años. Por su parte, Estados Unidos asegura que el 93% de la coca colombiana que va hacia su país sale por el Pacífico. De ahí la preocupación por Ecuador. La Procuraduría de México asegura que en Ecuador operan 4 carteles de droga: el de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana y el cartel del Golfo, aseveración que fue desmentida por el gobierno ecuatoriano. La situación de inseguridad en la frontera explica en gran medida por qué las provincias de Sucumbíos con 17,2 y de Esmeraldas con 11,1 tienen las tasas de homicidios más altas de todo el país, aunque sus autoridades reporten una disminución considerable de este delito. Con los recientes sucesos de Esmeraldas, el gobierno decidió aumentar la presencia de militares y policías en toda la frontera. Subirá de 10.000 a 12.000 efectivos. ¿Son medidas políticamente correctas? Bien, Saudia Leboyer, ¿la situación del posconflicto colombiano se siente ya en Ecuador? ¿Era previsible haber cambiado de estrategia? Sí, o sea, se debió haber tomado en cuenta el momento que se anunció que iba a negociarse la paz con las FARC. ¿Por qué? Porque las FARC era solo una parte del problema de la frontera. Tenemos el ELN y todas las bandas criminales que se llamaban en algún momento las BACRIM y que ahora ya están identificadas por la Procuraduría de México con nombres y apellidos. Entonces sí se debieron haber tomado ciertas alertas. Entonces hubo como una especie de decir, bueno, dejémoslo ahí. No pasa nada. Me parece a mí como que nos quedamos enfocados en que esto era un problema de solución de guerrillas, sí. Pero hay el otro componente, lo que dice México, lo que rechaza el ministro Navas, de que aquí operan carteles de la droga. Ellos dicen que aquí no están las estructuras, que básicamente sí se nutren de ese tráfico, pero que no están. Es que, bueno, a ver, ahí ponerse a discutir sobre lo que dice el ministro, no, yo lo único que hago es preguntar, porque hasta hace unos pocos años en el mismo gobierno de AP se admitía que ya estaban aquí presentes. Entonces yo sí pregunto, ¿cómo es que le sacaron y no nos enteramos? Porque el problema en la frontera, eso no se va a acabar, y ahí lo que yo creo que hay que empezar a hacer es darle mayor protección a la gente que está patrullando la zona. Es decir, ir en esas camionetas cuando entiendo yo que están mejor equipados, podrían ir en carros con más blindados y obviamente trabajar en mayor conjunto, sobre todo con Colombia. Bien, doctor Begui, más allá de que el panorama se esté redefiniendo, que el presidente Moreno haya tomado algunas decisiones coyunturales, ¿es necesario plantear una nueva política de seguridad en el Ministerio de Defensa frente a esta realidad? Por supuesto. ¿Y no estamos tarde para ello? No, no estamos tarde. Tenemos hechos lamentables, pero no estamos tarde, estamos ya empezando. Mire, esto es un fenómeno inédito. Inédito porque no hemos vivido en el país el hecho de que grupos delincuenciales tomen como blancos, como objetivos, a recintos militares, destacamentos, patrullas militares. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están preparadas, absolutamente preparadas, para una guerra convencional en frontera. Esto es un tema de... Pero ese debate se manejó hace 15 años, 16 años, se manejó doctor, hace 15 años, cierto es. No ha habido una actualización en las capacidades humanas y en el diseño de la defensa para enfrentar esto, pero estamos trabajándolo. Mire, en el libro blanco La Defensa, que esperamos sacar a junio, la política de la defensa del Ecuador, tenemos todo un análisis desplegado de la política en frontera, que, como Claudia bien decía, no es un solo problema. Y como ha reclamado René Yandún, hay una suma, un cúmulo de problemas que deben ser afrontados por el Estado ecuatoriano. No es un problema únicamente militar, es un problema que implica a los organismos de seguridad como la policía, que implica a los organismos del Estado
como todos los ministerios que tienen que ver con el desarrollo. Y en ese sentido, general Riandún, ¿usted cómo mira estos acuerdos, esta buena relación entre presidentes Moreno y Santos y la posibilidad, no sé si de llegar a combatir conjuntamente con Fuerzas Armadas de los dos países este flagelo? Definitivamente una estrategia errónea. No se pueden unir fuerzas de dos países para combatir y llegar a un objetivo en el territorio donde... Pero no son las fuerzas democráticas frente a las irregulares. Definitivamente se puede integrar, agrupar o conformar estratégicamente lo que se llama agrupamientos tácticos dentro del operativo, dentro de lo estratégico también, pero llegar a unificar fuerzas con Colombia, yo creo que es el peor error. No sé si ese ha sido el concepto, pero la idea es que ha habido un acercamiento, la posibilidad de que ellos, no sé, de alguna manera se alíen. No, definitivamente no. Yo creo que la responsabilidad y bajo los 11 acuerdos y convenios que existen binacionales, la exigencia tiene que ser más bien con política exterior para exigir al gobierno colombiano que cumpla con sus responsabilidades, exigir al gobierno colombiano que desde el año 2000, con el Plan Colombia, debía mantener ya los puestos tanto militares, los destacamentos policiales y posesionados todas las Fuerzas Armadas a lo largo de la frontera. Pero hay que tomar en cuenta que es muy posible que un candidato uribista gane las elecciones en mayo, las elecciones presidenciales en Colombia. Eso implica que el viejo debate de exigirle a Colombia una presencia más fuerte no se va a dar porque eso no sucedió con Álvaro Uribe. Entonces nos vamos a volver a meter en un problema del que salimos aparentemente hace una década. Si Uribe nunca estuvo de acuerdo para llegar a la paz entre los bandidos que les denominaba y el gobierno, razón por la que los acuerdos de paz yo me temo que prosigan con un próximo gobierno colombiano. Y lo que sí se va a acentuar es una grave crisis dentro de la organización y estructura estratégica colombiana. Y ello va a repercutir directamente en perjuicio de nuestro territorio, de nuestra soberanía, de nuestra seguridad y especialmente del Doctor pueblo. Vega, le doy 20 segundos para que nos explique en qué consistiría esta posible cooperación con las Fuerzas Armadas colombianas en estas manifestaciones que ha hecho Moreno. Eso está determinado en los acuerdos de la Combifront, como muy bien decía el general Riandún. Es impensable operaciones binacionales, fuerzas binacionales. Lo que sí hay es una cooperación muy estrecha en información. Nada más. Pero por supuesto. Y eso es lo correcto. Es lo correcto. Nosotros vivimos Angostura y fue una vulneración de nuestra soberanía. Nosotros no podemos disparar al territorio colombiano. No podemos entrar en territorio colombiano, pese a la circunstancia terrible de que en ese segmento enorme de territorio... Y a pesar de que sean bandas delincuenciales que están al margen de la ley, que trafican droga, trata de personas. Un trabajo muy concatenado entre las policías de los dos países, pero estamos hablando de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir y unos límites de los cuales no pueden sobrepasar. Contraalmirante Molestina, si es que la posición está clara frente a cómo actuar con las autoridades colombianas, ¿cuál debe ser el giro en la política de seguridad en las Fuerzas Armadas? Primero permítame aclarar de que en ningún momento he puesto en duda el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Me formé en ellas y su formación pues le da de que el servicio a la patria está sobre toda situación política que se pueda presentar. Ajá. Yo sí opino que debe haber un giro en la política de seguridad. De seguridad. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa es ocupado por un civil. El señor presidente de la República tiene toda la potestad, su atribución y el derecho de poner a un civil que puede ser un militar retirado. Los últimos años nos dejaron un sabor amargo de los ministros de Defensa. Yo pienso que al momento es oportuno un militar retirado que ocupe esa cartera de Estado. No estoy diciendo por su perfil técnico, básicamente. Un perfil técnico para que ayude a resolver más rápido, a implementar una política de seguridad frente a la amenaza que estamos viviendo. De igual forma, el Ministerio del Interior tiene que trabajar muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas. Escuchamos cómo el ministro Navas indicó de que a pesar de que se implementó un mando unificado bajo un militar, de que las fuerzas policiales iban a seguir haciendo sus operaciones prácticamente en una forma independiente. Entonces, todas estas cosas hay que clarificarlas. Otro asunto
que es bueno traerlo aquí. ¿En dónde hacía el mayor parte del entrenamiento en el exterior las Fuerzas Armadas ecuatorianas? En los Estados Unidos de Norteamérica. Nos guste o no nos guste, son los que están pues en la práctica, están en guerra en Afganistán, en esos artefactos improvisados. Y eso se lo negó durante el gobierno de Correa. ¿Por qué no lo retomamos? Deberíamos de retomarlo el día de hoy, porque eso nos ayuda pues a mejorar nuestra capacidad. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Al volver, un analista ecuatoriano y uno colombiano hablarán sobre las realidades en la frontera binacional. Siga en la señal de Coavisa. El colombiano Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación y el ecuatoriano Daniel Pontón, experto en seguridad, analizan cuál es la realidad en la zona de conflicto. ¿Qué ocurre en la frontera colombo-ecuatoriana? La frontera entre Colombia y Ecuador es una de las zonas más afectadas por ese copamiento criminal. Allá había 12 estructuras de las FARC. Hoy hay 12 grupos criminales, 12 que se disputan metro a metro lo que antes era de las FARC. La relación entre actores legales y ilegales ahí es muy compleja en la zona. La parte legal y ilegal es muy estrecha por diferenciar desde el punto de vista económico, social y por qué no decirlo político. Entonces ahí me parecería que estos eventos que has citado tienen mucho que impactar en el tema de la opinión pública. ¿Por qué se desata la violencia en esa zona? La disputa entre esos 12 actores criminales a que varios de ellos pasen la frontera. Y del lado ecuatoriano, después de la salida de la base militar de los Estados Unidos de Manta, también ha venido un proceso de reconfiguración criminal y hay antes eso lo dominaba el cartel de Sinaloa y ahora está llegando una estructura nueva que se llama Jalisco Nueva Generación. Y esa mezcla de ambas cosas es lo que está generando esa situación de inseguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador. Hay una particularidad, Colombia no tiene una presencia sustancial en su frontera. Tiene, digamos, estratégicamente tiene un mecanismo de control muy distinto al cual nosotros tenemos, que básicamente nosotros tenemos un pie de fuerza bastante importante, costoso y sostenido. Pero lo que se podría estar buscando es que haya una mayor atenuación, de pronto que no nos relajemos, ¿no? Que haya una nueva reconfiguración de nuevos actores articulados al tema de la seguridad de frontera. Yo ataría mucho a esto a la decisión últimamente del presidente Moreno de reacomodar la CENAIN, ¿no? ¿Cómo operan estos grupos narcodelictivos? Pues Ecuador, como es una economía dolarizada, es mucho más fácil lavar dinero con el ingreso de dólares. Y dos, pues rutas por el mar Pacífico. Hay actores que buscan debilitar a unos actores, ¿no?, para quedarse con el negocio. O sea, en este caso, el señor Guacho, yo digo, el señor Guacho puede ser una especie de síntoma de un problema mucho mayor. En el sentido que muchos actores, ¿no?, se puede estar interesados que el señor Guacho salga del negocio para quedarse con lo que él controla. Entonces, hay muchos intereses que se cuecen alrededor de esto, ¿no? Bien, doctor Vega, de la lectura de estos analistas, se puede decir que si la fuerza pública no controla esta zona, los controles los pondrán los grupos narcodelictivos, que parecería que esa puede ser la estrategia de ellos. Hay un riesgo tremendo en el ejercicio del pensamiento fácil. Pensamiento fácil es lo peor que podemos hacer. Pensamiento fácil es decir, hay estos problemas en la frontera, la solución es la base de Manta. Es pensamiento fácil. Esto debemos llevarlo con la responsabilidad, la profundidad de análisis suficiente. Por eso no estoy de acuerdo con las afirmaciones del analista colombiano, ¿no? El control lo tenemos el Estado ecuatoriano, este no es el problema. El problema no es que si el control que ejerce el Estado ecuatoriano y la presencia en la frontera es lo suficiente, insuficiente, adecuado, no adecuado. El problema es que nuestra contraparte, el país vecino, no tiene presencia en esa zona. Este desbalance fundamental, que no es lo que dice el analista colombiano, es el que genera todo esto. Mire, ejércitos y sistemas de defensa como el de Francia han tenido atentados, no estoy justificando con esto los que nos suceden a nosotros, estoy diciendo que no hay fuerza armada, no hay policía, no hay sistema de seguridad invulnerable.
Lo que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo es construyendo las respuestas para que esto se minimice, porque es una realidad que va a continuar en el país. ¿Y usted cree, contraalmirante Molestina, que las Fuerzas Armadas ventajosamente sí van a poder mantener su control en esa zona fronteriza como lo ha garantizado el presidente Moreno, como ha sido históricamente una realidad ecuatoriana? Por supuesto que sí. Han habido condiciones que, en mi opinión, han disminuido la capacidad operativa, pero no es que estamos en una situación de no poder ejercer el rol de las Fuerzas Armadas, porque esa zona de frontera le corresponde a las Fuerzas Armadas donde tienen que actuar. Yo confío plenamente en que las Fuerzas Armadas pueden ejercer este control. Hay que actuar con contundencia y las diferentes aristas que existen, porque ¿cuál es el mensaje que nos han mandado con estos atentados? Es decir, oye, me estás afectando y voy a seguir traficando la droga, porque si hubieran llegado a una conclusión de que, bueno, mira, estos ecuatorianos definitivamente están afectando este negocio, bueno, nos retiramos o vamos a buscar otro corredor, pero no ha sido así. O sea, ellos sienten una amenaza de las fuerzas regulares ecuatorianas, las Fuerzas Armadas, y por eso es que tienen la necesidad de hacer esos ataques. Bueno, en parte sí, pero hay otros ingredientes que ayudan. Se dice que en el Ecuador, un estudio, que ahí se lavan 7.000 millones de narcodólares en el Ecuador. Acuérdense de la Fiscalía de Colombia que estableció que habían 100 propiedades de la guerrilla que estaban registradas aquí y nosotros tiene que pronunciarse no teníamos eso, conocimiento. ajá. Entonces, el buen tiempo que estuvimos sin control del espacio aéreo por el problema de los radares, todo eso incentivó que los carteles mexicanos pues vean al Ecuador como una vía factible para el tráfico. Pero no es momento para una base de manta, eso lo dice quizás el doctor Vega y lo han dicho muchos sectores en el país. Sí, si nosotros tenemos un buen sistema de defensa aéreo, un buen sistema de radares y tenemos las aeronaves para hacer las intersecciones, desde luego que no las necesitamos, pero básicamente aquí es importantísimo una inteligencia que yo diría de que sí se ha visto disminuida y que rápidamente hay que fortalecerla, implementarla y que no es fácil hacer esto de la noche a la mañana. Bien, Saudia Leboyer. A ver, una cosa es hacer el trabajo que hacía Fuerzas Armadas y que lo ha seguido haciendo, que es trabajar o enfrentar una línea de frontera donde había las FARC y unos cuantos grupos. Y otra cosa es enfrentarse a grupitos que, digámoslos así, o grupos pequeños que están por un lado o por otro haciendo este tipo de atentados que en términos de la teoría de seguridad se llama la guerra de cuarta generación. Entonces yo sí creo que ahí el ejército va a tener que aprender a combatir en circunstancias como las actuales, que es que hay un ataque en tal punto y tener mucha información para prever ese ataque. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos desde la caída de las Torres Gemelas? Que son ataques focalizados. Acostumbrarse a manejar la idea del terrorismo como una realidad. Sí, lamentablemente sí, porque esto no se va a arreglar ni a la noche ni a la mañana. Una guerra total y abierta no es una solución. Pero Colombia ahora, lo ha el hecho, gobierno, ¿no? con el doctor Vega, nos garantizan que la presencia en la frontera va a continuar. Se ha aumentado el número de efectivos a 12.000. Eso es una buena decisión. Es una buena decisión, sí, pero la gran pregunta es cuánto tiempo se puede mantener esa gente en la zona y sobre todo, si es que no hay la información para prever este tipo de ataques, ¿qué es lo que va a pasar? Porque miren, lo que pasa a inicios de esta semana es el cuarto ataque, quinto ataque, no estoy segura. O el séptimo, yo estoy contando un mes. Imagínate, si eso pasa, eso ya se pudo haber previsto. Porque esta gente lo que tiene es un poco un planteamiento inicial mío. Tienen el control, tomaron la iniciativa. Falta el tema de inteligencia. Sí, y tienen que retomar la iniciativa en cuanto es el ataque, porque ahorita las Fuerzas Armadas tienen que defenderse y lo ideal sería que estén en la otra posición, más bien arrinconando al revés. General Yandún, y antes de irnos a corte, ¿usted cree que el presidente Moreno está en capacidad de liderar este momento el llamado a la unidad nacional y determinados sectores políticos han plegado a ese llamado? Indudablemente que si es para mantener la soberanía, para mantener la tranquilidad, la paz y lo que es más, la intangibilidad territorial, indudablemente que debemos plegar absolutamente todos, pero más aún un llamado a través de la modernización de las leyes,
todo el sistema jurídico de Fuerzas Armadas viene desde el 2000, 2003, 2008 y el máximo el 2009. Razón por la que yo considero que es oportuno este momento, por ejemplo, la actualización y modernización de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Hablaba Alan sobre el ministro coordinador de la seguridad. No existe. ¿Y a quién dieron esa potestad? No se conoce. ¿Cómo está organizado el sistema político? A disposición, a lo mejor, del comandante de la policía o del ministro del Interior, cuando tiene que ser las Fuerzas Armadas las que tomen el control absoluto de esa área. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. General René Yandún, ¿el gobierno está tomando medidas políticamente correctas para hacer frente a estos ataques en Esmeraldas? En cierta parte, pero lo que no está tomando en cuenta es la parte exterior. Es decir, la política exterior no está exigiendo que Colombia cumpla con sus responsabilidades. En segundo lugar, es necesario e indispensable de que haya el incremento del presupuesto para el fortalecimiento a la adquisición de armamento y equipo de Fuerzas Armadas. En tercer lugar, que la Secretaría Nacional de Inteligencia, que felizmente desapareció, sea nuevamente reestructurada con fines netamente de seguridad del Estado, del estratégico, y se organice a fin de que dé seguridad a todos los ecuatorianos, inclusive a nuestra riqueza del suelo. Saudia Leboyer. Está haciéndolo parcialmente, coincido con el general Yandún, porque lo que se requiere es mejorar mucho el sistema de información, es decir, el sistema de inteligencia, que debe dejar de estar al servicio de un gobierno, sino estar al servicio del Estado ecuatoriano. Se debe mejorar las condiciones en las que están los soldados y el personal que está en frontera norte, dándoles mayor protección, y se debe ir pensando en una nueva capacitación para enfrentar estos conflictos de cuarta generación. Alan Molestina, ¿qué es lo políticamente correcto? Se debe implementar un plan a la más alto nivel, el político, para que exista una política exterior que no permita esa libre frontera y que ingresa cantidad de ciudadanos que incentivan esta actividad del narcotráfico en las relaciones con Colombia, de exigirle que exista la presencia, una política de seguridad, una política de defensa articulada con los otros ministerios, en que como este es un problema, en que las Fuerzas Armadas llevan el esfuerzo principal, deben ser apoyadas por los otros ministerios, y eso demanda un plan a nivel nacional. Felipe Vega de la Cuadra. Yo quiero hacer como conclusión un llamado a la unidad nacional. El Ecuador ha demostrado a lo largo de su historia que todo puede lograr y puede llegar a la victoria en la unidad férrea de todos los estamentos del Estado, población, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los que hacemos el Ecuador. Eso es lo primero. Lo segundo, un llamado a la tranquilidad de nuestra ciudadanía. Ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, tienen Fuerzas Armadas y Policía profesionales que están cumpliendo con sus obligaciones y que tienen muy claros los retos que debemos asumir para dar respuestas eficientes ante nuevos escenarios. Y finalmente un llamado a la clase política del Ecuador para que se aleje totalmente de la posibilidad de teñir de política a esta circunstancia que atenta contra lo fundamental de nuestro Estado, el territorio y la soberanía. Los ataques criminales de los últimos meses muestran un Ecuador vulnerable, a pesar de que el gobierno señale que son una retaliación por la presencia efectiva del Estado en esa zona. El abandono que caracteriza a Esmeraldas desde siempre es el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de actividades prolifere. Y más allá de cualquier diagnóstico, lo que debemos preocuparnos es en el riesgo de que no haya nuevos ataques, donde el objetivo sea instalar el miedo de manera definitiva. Ecuador no se puede acostumbrar a las explosiones inesperadas ni a contar a los muertos por decenas. El terrorismo no puede ser la lacra de los nuevos tiempos. Hasta el próximo programa. Así cerramos este importante debate de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.